las sentencias de la Corte Constitucional, que es el organismo que protege los derechos fundamentales de todos los colombianos, es la institución de cierre y protección de sus derechos. Y ella lo que dice es, no, esto es muy democrático, sometamos a la decisión de las mayorías los derechos de las minorías. Eso rompería cualquier principio democrático. Si hubiera sometido en su momento, si se eliminaba la esclavitud y el racismo, seguramente las mayorías se hubieran impuesto sobre la minoría afro y hubieran dicho que no, que hay que discriminarlos. Si se hubiera puesto en consideración si los indígenas son seres y tienen alma, posiblemente hubieran perdido aplastadas por las mayorías. Por eso un fundamento de la democracia es que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos o los derechos de las minorías no se someten a refrendación de las mayorías. Se protegen justamente a través de que hay organismos que representan las mayorías como el Congreso y organismos contramayoritarios que protegen los derechos de todos los ciudadanos. Por eso la Corte Constitucional ha tomado estas decisiones. Insisto, esto no tiene ningún futuro legal y ningún futuro constitucional. Y la senadora Vivian Morales, que no es ninguna ignorante, sino abogada bien formada, sabe eso perfectamente. Sabe que esta iniciativa es ilegal, es inconstitucional y no tiene ningún futuro constitucional. Lo que sí tiene futuro es político, y ella está haciendo campaña a costillas de engañar a unos ciudadanos a los que les dice que con su firma y su voto pueden cambiar la Constitución y pueden someter a referendo los derechos de la minoría. No puede, no puede. De manera que los están engañando, están haciendo politiquería barata en su empresa familiar entre ella y su esposo, poniendo en riesgo los derechos de los colombianos, no solamente LGBT, insisto, sino sobre todo discriminando a la mitad de las familias colombianas, que son fundamentalmente madres solteras, que nos deberían producir es orgullo, no como la senadora Vivian, que las quiere discriminar, o los padres solteros, o los divorciados o los viudos, que desde hace 140 años pueden adoptar, y si este referendo se llegara a votar, cosa que no va a pasar porque no tiene ningún futuro constitucional, pues simplemente se le impediría el derecho a esos millones de colombianos, todo por discriminar y hacer política a costillas de una minoría como la minoría por orientación sexual. Pero lo que sí se ha abierto el debate, senadora Claudia López, es frente a la figura de la familia tradicional. Entonces ahí se polariza el país en torno a lo que es la familia tradicional, que es la compuesta por padre, por madre. Ya vimos todo lo que ocurrió con el tema de las cartillas, de esas falsas cartillas que se vendieron al país y que generaron tanta controversia, frente a los otros modelos de familia que existen en el país, de los que usted justamente está hablando, ese padre soltero o esa madre soltera, o viudos o separados, que son muchas veces, según lo que establece el DANE, la gran mayoría en el país. Así es, la verdad es que estamos partidos casi mitad y mitad, Erika. Yo no tengo ningún problema y creo que nadie tiene ningún problema con que exista un tipo de familia. Si hay un tipo de familia que es papá, mamá, hijos, pues maravilla. Y si a alguien le parece que esa es la perfecta, estupendo. El Estado no se puede meter a discriminar, ni a favorecer, ni a impedir, ni a obligar un tipo de familia. La obligación constitucional del Estado es protegernos a todos en igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos y a todos los tipos de familia. Y tenemos que reconocer que no podemos desconocer a la mitad de la sociedad, porque a una parte de la sociedad decide hacer política a costillas de decir que solo hay un tipo de familia. No, yo tengo una familia de papá, mamá, hijos, pero hay otros que tienen madre soltera, hay otros que tienen padres solteros, hay otros que son en este país de huérfanos, de guerra, de tragedias. Pues hay centenares y miles de familias compuestas por abuelas que quedaron a cargo de sus nietos o tías que quedaron a cargo de sus sobrinos. Todas esas familias son igualmente respetables e igualmente idóneas. Lo que la senadora Vivian pretende es que por norma constitucional se diga qué familia es normal y qué familia es anormal. Y lo que le está diciendo es a todas las madres solteras de Colombia, que son el 36% de las familias de Colombia, que su familia es anormal y no es idónea. Que si tiene un hijo biológico lo puede criar, pero que si papá y mamá abandonan a un niño, lo dejan tirado en la calle y queda bajo la custodia del Estado, para eso sí no son idóneos, para ir y postularse a la adopción de ese niño abandonado por su papá y su mamá. La verdad es que esto no tiene ningún sentido constitucional ni legal. Esto es un acto politiquero, burdo, de una empresa de la senadora Vivian y su esposo Lucio, pretendiendo ganar votos a costillas, de engañar a los ciudadanos diciéndoles que pueden cambiar la Constitución con firmas y con votos, que pueden someter los derechos de las minorías o los derechos fundamentales a refrendación de las mayorías, cosa que está expresamente prohibida por nuestra Constitución.
Estamos entonces frente a la posibilidad de un referendo discriminatorio. ¿Cómo están las fuerzas en este momento ahí en la comisión primera? Porque hemos hecho nuestras consultas, inicialmente se consideraba que sí, que estaban muy fuertes, que probablemente saldría adelante ahí en la comisión primera, pero justamente frente a lo que usted comentaba hace un momento, y es esa provisión para los solteros, para las solteras, para los viudos, para los separados de adoptar, parece que algunos congresistas están considerando su decisión. Sí, la verdad es que como esto se volvió rentable electoralmente, entonces aparentemente tenía mucha fuerza. Muchos aquí pues quieren pescar en río revuelto y decir que discriminando a unas familias y discriminando a las familias solteras y discriminando a los colombianos por su orientación sexual van a conseguir votos. Y la verdad es que si quieren conseguir votos así, están en todo su derecho a hacerlo. La senadora Vivian Morales tiene perfectamente derecho a decir: yo quiero discriminar a la mitad de las familias colombianas, voten por mí. Los que piensen como yo, los que quieran discriminar, los que quieran declarar a las madres solteras anormales, voten por mí, está en todo su derecho. Lo que no puede es poner en una norma de la Constitución esa discriminación, porque eso se lo prohíbe nuestra Constitución. Porque aunque a ella le moleste mucho y quiera hacer política a costillas de eso, todos somos iguales ante la ley, que es ante lo único que podemos ser iguales. Ante la vida no podemos ser iguales, ante el ingreso no podemos ser iguales. Ante la ley y la Constitución es ante lo único, que los blancos, los negritos, los bajitos, los gorditos, los heterosexuales, los homosexuales, los de la raza X o la raza Y, los hombres o las mujeres, todos somos iguales únicamente ante la ley y el Estado. Y está expresamente prohibida la discriminación por cualquier característica inherente a la condición humana, como la raza, el sexo, el color o la orientación sexual. De manera que esto no tiene ningún futuro, esto es completamente discriminante porque se volvió, digamos, rentable para algunos sectores discriminar. Así como otros defendemos la igualdad, unos proponen discriminar. E insisto, ese es un debate político legítimo. Cada quien puede decir: yo creo en la igualdad, voten por mí, y otros podrán decir: yo creo en la discriminación, voten por mí. Ni los unos ni los otros podemos imponerle nuestras preferencias al resto de los colombianos con referendos inconstitucionales violando sus derechos fundamentales. Pero senadora Claudia López, ¿por qué tanta polarización en torno a este tema? ¿No siente usted que ha venido como creciendo un sentimiento homofóbico en el país en torno a las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional en la medida en que se otorgan más derechos a las minorías LGBTI en Colombia? ¿Se radicalizan las posiciones? ¿No deberíamos apuntar todos, pregunto yo, a una sociedad más inclusiva? Sin duda, Erika, pero también hay que reconocer que las transformaciones culturales generan tensiones. No tenga la menor duda que cuando surgió el movimiento antiesclavitud y antirracismo hace 2 siglos, también hubo una gran tensión en la sociedad. Y cuando surgió el movimiento feminista en derechos de las mujeres y que no se discriminara a las mujeres, también hubo tensiones en la sociedad. Hoy estamos en el siglo XXI, estamos en los derechos civiles de unas minorías por su orientación sexual y eso genera tensiones, y yo creo que eso es algo que hay que entender desde el punto de vista humano y cultural. Esas tensiones se dan y hay que tener respeto, hay que tener una gran altura en reconocer las diferentes posiciones. Yo creo que siempre hay que mantener un diálogo muy abierto. En el caso de las cartillas que tú mencionabas, yo creo que hubo un error clarísimo de diálogo, de comunicación con los sectores más conservadores de esta sociedad, que claro que tienen derecho a expresar sus posiciones y sus preocupaciones, pero una cosa es entender y ser parte de esas transformaciones culturales hacia la igualdad y hacia la inclusión de los derechos de todos, y otra cosa es permitir que se utilicen los instrumentos de la democracia para destruir la democracia. Usar un referendo, que es un mecanismo de participación ciudadana, para destruir los derechos fundamentales de los colombianos, como las madres solteras, como los niños que podrían ser adoptados por sus tías o familiares cercanos solteros, todo por el capricho de que a alguien se le volvió rentable electoralmente hacerlo, es algo que por fortuna el ordenamiento constitucional de las democracias, incluida la nuestra, no permite, porque presupone, como en efecto está ocurriendo, que van a haber personas oportunistas que traten de aprovechar la condición de minoría de una parte de la población para aplastarla y desconocerla usando las mayorías. Por eso es que nuestra Constitución en buena hora prohíbe el sometimiento de los derechos fundamentales de los colombianos a referendo de las mayorías. Pero yo le pongo este escenario: ¿qué tal y si pasa? Si pasa mañana y es aprobado ahí en la Comisión Primera y sigue su trámite en el Congreso y va avanzando, ¿qué podría pasar frente a los derechos adquiridos por las minorías, pero también frente a la situación de los solteros, de los viudos, de los separados en Colombia?
Pues yo creo que si la Comisión Primera del Senado, que es una comisión muy respetable en el Congreso, le da el mensaje a la sociedad de que se volvió la comisión de la discriminación, la comisión que desconoce a las madres solteras, la comisión que desconoce a 18 millones de colombianos en sus derechos fundamentales y está dispuesta a negarle los derechos a 18 millones de colombianos, todo por tratar de hacerle daño y discriminar a una minoría realmente mínima entre esos 18 millones de colombianos por cuenta de su orientación sexual. Francamente sería una vergüenza para la historia de la Comisión Primera de Senado. Pero si esto avanzara en el Congreso, porque aquí por cálculos politiqueros y electorales pueden pasar este tipo de cosas, no hay ninguna probabilidad, Erika, ninguna probabilidad de que este referendo pase la revisión constitucional. Después, si pasaran los debates en el Congreso, tendría que ir a control constitucional y allí sin duda se caería. De manera que el Congreso se quedaría, si es que le da trámite, con el pecado y sin el género, con el INRI de discriminador de haberle dicho a la mitad de las familias de Colombia, a los solteros, a las madres solteras, que les parece una vergüenza, que las consideran normales, e igual ese referendo se caería en la Corte y no llegaría nunca a las urnas. Bueno, esos son los escenarios hipotéticos frente a esta discusión que, reiteramos, se va a dar mañana en la Comisión Primera del Senado, y por eso estamos conversando con la senadora Claudia López, que da batallas en este país frente a los derechos de las minorías y frente también a personajes como el procurador, que hoy ha tomado la decisión de renunciar, molesto, esperando que se produjera la notificación del Consejo de Estado, algo que no ocurrió. Yo quiero conocer la opinión de la senadora López sobre el tema, pero eso va a ser en un momento, senadora López. Vamos a una pausa y volvemos.